Vamos a cambiar de serie. Hemos estado hablando 9 semanas seguidas acerca de la importancia y la necesidad de crecer espiritualmente y madurar. Y quiero dedicar este final de mes que nos queda para hablar de algunos temas varios. Y el tema de la enseñanza de hoy, o de la predicación de hoy, el título es, ahí lo tenemos, Huyendo de Dios. Dí conmigo, huyendo de Dios. Así está el mundo hoy, huyendo de Dios. Vamos a ir a la palabra de Dios, Jonás 1 al 3. Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová y se fue a otro lugar que se llamaba Tarsis. Y descendió a Jope y halló una nave que partía para Tarsis. Y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias en esta mañana, Señor. Gracias por este tiempo que nos permite compartir y disfrutar de este culto, Señor. Gracias por ese tiempo que te hemos podido adorar, alabar. Señor, gracias por habernos tocado, Señor, durante el tiempo de la alabanza. Queremos ahora disponer nuestro corazón para oír lo que tú tienes que hablarnos. Queremos oír tu voz en esta mañana. Queremos, Señor, que tu palabra pueda cumplir el propósito para la cual tú la envías en esta mañana a nuestra vida y a nuestro corazón. Oro que tu palabra se abra a paso hasta llegar a nuestro corazón a través de pensamientos, Señor, de sentimientos o distracciones que pudieran haber en esta mañana. Tomamos autoridad en el nombre de Jesús de Nazaret, Señor, y reprendemos todo espíritu de distracción, todo espíritu de confusión, todo espíritu de bloqueo en la mente, todo espíritu de somnolencia en el nombre de Jesús, se va de este lugar. Declaramos un lugar limpio y un lugar donde tú, Señor, vas a hacer tu obra en nuestra vida y en nuestros corazones. Declaramos buena tierra en esta mañana para que la palabra pueda ser sembrada y germinar y en su tiempo dar su fruto, Señor. Gracias te damos por cada uno de los hermanos y de las personas que nos visitan en esta mañana. Señor, pedimos que tú nos hables por medio de tu palabra. En el nombre precioso de Jesús. Amén. Y amén. ¿Saben quién era Jonás? Jonás, según la Biblia, era un profeta. Era un profeta de Dios. Y parece extraño que un profeta que recibiera la orden de Dios de ir a un lugar, de hacer algo, y que el profeta huyera de la presencia de Dios, se fuese a otro lugar, le diera la espalda. Eso es algo extraño. Eso no es normal, ¿verdad que no? No es normal. Eso no es normal. Dios le envía a ir a una ciudad, Nínive, una ciudad pagana, una ciudad enemiga del pueblo de Dios, pero Dios quería perdonar a esta ciudad, porque Dios dice: su maldad ha subido delante de mí y yo quiero perdonar, no quiero destruirlo, así como destruyó Sodoma y Gomorra. Dios quería salvarlo, Dios quería darles la oportunidad de que se arrepintieran y que se volvieran a Dios. Y para eso Dios quiere enviar a su profeta para que predique el Evangelio, para que predique acerca de Jesús, acerca de Dios, en la ciudad de Nínive. Estamos haciendo un contexto con nuestro actual momento de la historia. Lo mismo que Jesús quiere que nosotros también vayamos y prediquemos a esta gente que está muerta en sus delitos y pecados, a esta gente que está atrapada en sus vicios, que está encadenada por las cadenas del pecado, que está en un pozo sin
salida, que muchos se encuentran en depresiones, en situaciones difíciles de la vida, que muchos están solos en el mundo. Saben que hay, aún habiendo tanto bullicio, tanto ruido y tanta gente en el mundo, hay mucha gente que está en soledad, que viven solos. Ya no es que vivan solos, puedes vivir solo en tu casa, pero tener un montón de gente a tu alrededor con la que compartir y dialogar. Pero hay mucha gente que vive solos en la casa y en la sociedad, porque salen, no hablan con nadie, no conocen a nadie, no tienen relación con nadie y están solos. Y esa gente necesita a Jesús. ¿Estás conmigo o no? Amén. Pero hay otra gente que tiene otros muchos problemas, dificultades en la vida. Y muchos de ellos están en situaciones penosas por causa del pecado. Y Jesús les quiere perdonar. Jesús les quiere liberar. Jesús les quiere dar vida y vida en abundancia. Jesús les quiere dar una nueva vida para que ellos puedan levantar cabeza y avanzar con su vida y tener salvación el día que se mueran y se vayan de esta tierra. Jesús quiere. Eso es lo que Jesús quiere. Por eso fue lo que Él dejó escrito en Mateo 28. Ir por todo el mundo. Por todo el mundo. ¿Creyente es parte del mundo? Amén. Todo el mundo. ¿Y qué dijo? Predicar el Evangelio. Y en eso tenemos que estar. Ahora, Jonás, que oye a Dios y él entiende y conoce a Dios, y él dice, capaz que si yo voy y predico, Dios les da la oportunidad que se arrepientan y Dios los perdona. Y yo no quiero que sean perdonados. Yo quiero que se vayan al infierno. Eso lo pensó Jonás. Esa fue posiblemente la razón por la que huyó de Dios. Porque había en su corazón algo contra los ninivitas. Los ninivitas fueron un pueblo que fue enemigo de Dios por mucho tiempo. Sufrió mucho el pueblo de Dios a mano de los ninivitas. Continuamente les hacían guerra, opresión. Y entonces él en su corazón estaba dolido quizá con el pueblo, resentido, y él quería que se murieran y se fueran al infierno. Entonces dice, yo predicarle a estos enemigos, predicarle a estos por lo malas personas que son, predicarles a estos que son, ¿cuántos podríamos hoy decir así en la sociedad, verdad? Este que es un adúltero, este que es un mentiroso, este que es un ladrón, este que es un drogadicto, este que es otra cosa, este, con la mala persona que es. Y esas cosas a veces nos pueden alejar, nos pueden hacer huir del mandato de Dios, de la voluntad de Dios. Entonces, qué importante que nosotros podamos centrarnos. Fíjense que Dios envía a Jonás a Nínive. ¿Qué hace Jonás? Él, como no quiere ir, va a un puerto, encuentra un puerto con un barco que va a Tarsis y él paga su billete, su pasaje, se sube iba a decir el taxi, pero no, en el barco y emprende su viaje, huyendo de Dios, pero no de Dios, sino de la voluntad de Dios. Él está huyendo de la voluntad de Dios, de hacer lo que Dios quiere que hiciera. Entonces cuando él va en ese viaje, conocemos la historia, ¿cuántos conocen la historia? Amén. Bueno, 8 días entre tanto. Pero quiero pensar que la conocemos, para no tener que leer todo. Pero les cuento brevemente. Entonces cuando él está en el mar, se levanta una gran tempestad, un viento enorme, un problemón porque sentían que el barco se hundía. Las olas del mar cubrían el barco, se iba a hundir, estaban todos atemorizados, estaban todos extrañados también, porque no era normal en el clima, en la temperatura, la gente que mide el tiempo y todo eso. ¿No sabéis que los navegantes suelen estar pendientes de estas cosas y saben de tiempo? Entonces no es normal que esto ocurra, esto es algo extraño, algo está pasando para que Dios nos castigue con esto. Así que empiezan a averiguar y se encuentran a Jonás abajo del todo del barco, el hombre durmiendo. Fíjense,
huye de la presencia de Dios, se mete bajo del barco y ¿qué hace? Estoy cansado y se va a dormir. Pero cuando los hombres descubrieron, entonces ¿qué hicieron? Tomaron a Jonás y dijeron, no, vamos a hacer algo porque entonces Jonás dice, tírenme hermano, tírenme y ya se acabará la tormenta. Porque yo sé que esto viene por causa de mi desobediencia a Dios. Así que los hombres ¿qué hicieron? Y enseguida el mar se aquietó. ¿Qué nos refleja esto? ¿Qué quiere decirnos esto a nosotros? Que cuando huimos de la presencia de Dios, muchas tormentas se levantan en nuestra contra. Y en vez de estar activos, y en vez de estar siendo usados por Dios, estamos como espiritualmente ¿dónde? Y en la parte más baja. Ya no solo dormidos, sino en la parte más baja. ¿Alguien me entiende? Sí. Estamos allí, totalmente desconectados de Dios. Y comienzan las problemas, y comienzan las tempestades, y comienzan los huracanes, y comienza a golpear contra nuestra vida. Y ahora esto se me tuerce, y tengo este proyecto y no me sale, y voy aquí, trabajo y no me paga, y me quedo parado, y me he enfermado, y el coche se me ha estropeado, y empiezan a venirte tormentas, y no llegas para cubrir tus gastos, no llegas para... y estás siendo golpeado por el mar. Y el muchacho está siendo golpeado, y a veces muchos de nosotros no vemos las consecuencias, o sea, no discernimos por qué me está pasando esto. Y seguimos. Y pensamos entonces en buscar soluciones en otras cosas o en otras personas. Pero yo quiero decirte que la solución está cuando nosotros volvemos a Dios. Amén. En el momento en que Jonás saltaba del barco, el mar se aquietó. Los demás quedaron en paz. Y hay mucha gente que está en turbulencias alrededor nuestro por causa de nuestra desobediencia. Imagínate un padre de familia que está huyendo de la voluntad de Dios y que se queda sin trabajo. ¿Quién va a sufrir el quedarse sin trabajo? Y la gente que tiene a su alrededor, su familia, su gente. No hay para hacer el mercado, no hay para los libros, no hay para comprar para los niños, no hay. Y entran en esas situaciones, esas luchas. Pues ya no solamente él, la persona, sino también los que están a su alrededor. Entonces todos los que estaban en el barco estaban siendo afectados porque Jonás había decidido huir de la voluntad de Dios. En el momento en que lo lanzan al mar, el barco se aquietó, la paz llegó ahí, de una manera impresionante. Puedes leer la historia en tu casa y vas a ver. Impresionante. Pero la tormenta continúa para Jonás. ¿Saben lo que Dios había preparado? Enorme, un pez enorme. Algunos dicen que es una ballena, ¿no? Pero enorme. ¿Y saben lo que hizo el gran pez? Que se lo comió, se lo tragó. Y estando en el vientre del pez, ahora, imagínate, eso tiene que ser una angustia, ¿no? Estar ahí. Eso no es un hotel 5 estrellas, mira. Eso tiene que ser una angustia estar ahí. Una desesperación. Y algunas personas nos vemos así, angustiados y desesperados, desamparados, angustiados, trabajados. ¿Sí? ¿Por qué? Porque estamos huyendo. ¿La razón cuál era? Que estamos huyendo de la presencia de Dios, huyendo de la voluntad de Dios. Por eso le vino todas esas cosas a Jonás. Pero en el momento que él reacciona, cuando él reacciona, se arrepiente, pide perdón a Dios, Dios dice que manda al pez que vaya a la orilla del mar y lo devuelva a la tierra. 3 días estuvo en el vientre del gran pez. También significa o simboliza los 3 días que Jesús estuvo bajo tierra. Pero al tercer día fue vomitado por el pez a la playa. Imagínense cómo salió Jonás de allí. No creo que llevara perfume. No creo. ¿Qué proceso tuvo que vivir tan amargo y tan fuerte, no? Para después caer en cuenta y decir, Señor,
No voy a abrir más. ¿Qué quieres que vaya a Nínive? Bueno, el Señor te lo repite otra vez. Jonás, quiero que vayas a Nínive y les prediques a los ninivitas. Entonces, ¿qué hizo Jonás ya después? Los que conocen la historia, ¿qué hizo? Fue a Nínive. Fue donde Dios le mandó. Dejó de huir de Dios. Y cuando dejó de huir de Dios, todas esas cosas que él atravesó cesaron. ¿Alguien me entiende? Amén. ¿Alguien se puede ver reflejado en la historia de Jonás? Amén. Jonás. Cuando él va a Nínive, él predica y dice la Biblia que el pueblo entero, no quedó ni una sola persona, más de 200.000 personas, dice que se convirtieron, se volvieron a Dios y Dios los perdonó. Amén. Gloria a Dios. Victoria, ¿no? Mira, Dios no sabemos lo que Dios pueda tener en cualquier pueblo de aquí alrededor. Quizás te está buscando a ti, Jonás. Y está buscando, te está llamando, te está tocando el Señor, te está mostrando. Yo quiero decirte, no huya de Dios. No huya de la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es agradable y perfecta. Amén. Sí. Otras personas que huyeron también de Dios. Ahí tenemos, por ejemplo, ¿saben quiénes son? ¿Y saben qué están ahí? ¿Saben por qué están detrás de ese arbusto? Y estaban escondidos. Se escondieron detrás de los árboles, como no había, bueno, ahí esos arbustos. ¿Por qué se escondieron? ¿Por qué huyeron de Dios? Dios les había dicho, no comas, oiga, no comas de este árbol. De todos estos puedes comer, pero de este no. ¿Qué hicieron ellos? Allá que va Eva. No porque sea Eva por la primera. Allá que va Eva, toma de la manzana, la serpiente la engaña, el diablo, ella come y le da a su marido. Su marido, ¿qué hace? También come y los dos entonces se dieron cuenta que estaban desnudos, que habían pecado contra Dios. En ese momento el pecado, por la desobediencia de lo que Dios les había dicho que no comieran, entraron en su vida. Y cuando el pecado entra, algo produce en ellos que la reacción que ellos vivieron, o la experiencia, o el cambio, la transformación que ellos vivieron en su interior, es que se llenó de oscuridad, pero también ellos se dieron cuenta ahora que estaban desnudos y corrieron a buscarse para taparse con hojas y demás. Cuando viene Dios al huerto, fíjense que el huerto Dios venía al huerto a pasear con ellos siempre. Pero en esta ocasión, cuando Dios viene, empieza a buscarlo. Adán, Adán, ¿dónde estás? Y ellos dos estaban huyendo de Dios. Estaban escondidos huyendo de Dios. ¿Por qué estaban huyendo de Dios? Porque sabían que habían hecho lo que Dios les había dicho que no mandaran, que no hicieran. Entonces el pecado nos hace huir de Dios. El pecado te aleja de Dios. Te aleja, te hace huir de la presencia de Dios. Pero aún así, Dios sigue amándonos. Amén. Sí. Es increíble ver que tanto Jonás como Adán y Eva huyeron de la presencia de Dios. Así está el mundo hoy, huyendo de Dios. Es posible que así estés tú también, huyendo de la voluntad de Dios. Sabemos que no podemos huir de la voluntad de Dios. ¿Alguien puede huir de la presencia de Dios? Puedes ser rebelde, pero vas a vivir también las consecuencias de tu rebeldía. Pero esconderte de Dios, ¿quién puede esconderse de Dios? Nadie. Dios todo lo sabe, todo lo ve. Habemos gente en la tierra, algunos dicen que ya estamos en 8 billones de habitantes en la tierra. Dios conoce a cada uno, de todos. La Biblia dice que hasta aún los cabellos tienen contados, de todos. De todo el mundo, toda la gente, cristianos y no cristianos, porque Dios conoce a todos, porque somos
somos creación de Él. Así es, ¿Sí? amén. Y Dios tiene la capacidad para conocer todo, hasta el último detalle. Entonces, quiero decirte que Dios conoce tu situación. Dios conoce tu vida. Dios conoce lo que tú vienes viviendo a lo largo de tus años. Y hoy estás aquí, escuchando la palabra de Dios, y Dios te dice, deja de huir. Deja de huir, no te puedes esconder. Hay gente que huye, y hay gente que viene escuchando de Dios a lo largo de sus años. Allá escucharon, allá escucharon, allá escucharon, y hace oídos sordos. Y a veces tenemos que vivir situaciones difíciles en la vida para aprender. Una de las cosas que Dios utiliza es que Dios permite ciertas situaciones en nuestra vida para que nos volvamos a Él. Porque te ha hablado de una manera, no has hecho caso. Te ha hablado de otra, no atiende. No atiende, al final dice, bueno, voy a permitir que esto suceda en tu vida. No porque no te ama, sino al contrario. Porque te ama y te quiere salvar. Y quiere darte vida eterna, quiere perdonar tus pecados, quiere darte una nueva vida. Entonces permite cosas, no para que te destruya, sino para que te vuelvas a Dios, para que clames a Dios, para que invoques su nombre, para que le pidas perdón, para que le pidas ayuda a Dios. Y Dios en su misericordia te socorrerá, te atenderá, extenderá su mano, te sacará del pozo cenagoso, te perdonará, te limpiará, te pondrá sobre la roca, te pondrá vestiduras nuevas, pondrá gozo en tu corazón, quitará ese peso que te agobia y te amarga la vida, y te dará su Espíritu Santo, te dará su paz y su bendición. Él quiere hacer eso con todos nosotros. Así que deja de huir de Dios, acércate a Dios. Dios te ama y quiere lo mejor para tu vida. ¿Sí? Deja de huir, deja de huir. Se escondieron. Y allá estaban escondidos y preguntándole a Dios, ¿dónde está Adán? ¿Dónde está? ¿Acaso no sabía Dios dónde estaba? ¿Por qué le dice dónde estás? Porque quiere que el hombre reaccione y venga donde Dios está. Porque quiere que el hombre reaccione y venga a tener ese encuentro con Dios y le cuente. Si Adán hubiera reaccionado de otra manera, cuando Dios le dice, ¿dónde estás tú? Él hubiese salido, hubiese dicho, aquí estoy, Dios, perdóname. Hemos hecho justo lo que nos dijiste que no hiciéramos. Nos hemos dejado llevar. La serpiente nos engañó. Perdónanos, ten misericordia. Otra historia hubiera pasado en el mundo. Pero no lo hicieron. No se arrepintieron. ¿Saben lo que hizo Dios? Juicio. No hay arrepentimiento, juicio. Dios te da la oportunidad que te arrepientas. No te arrepientas, lo siguiente es juicio. Con el sudor de tu frente comerás. ¿Sí? Tus hijos los vas a dar en dolor. ¿Sí? Y viene el juicio sobre Dios. Y luego ese pecado que Adán y Eva cometieron, y es lo que produjo en ellos, después cuando engendraron a sus hijos, ya ese veneno del pecado iba engendrado en sus hijos. Y ellos, los hijos, recibieron ese pecado por la herencia de los padres. Y los hijos de los hijos, es decir, los nietos, recibieron la herencia de pecado por el pecado de los suyos. Y así ha venido la historia de generación en generación hasta llegar a nuestros días. Y hoy los seres humanos, como en el principio, nacemos bajo la maldición de Adán, bajo el pecado. Por eso vino Cristo Jesús. El postrer Adán. Por la fe en Él, a través del arrepentimiento y la aceptación de Jesús, Él perdona nuestros pecados. Ese pecado de herencia que recibimos es perdonado y quitado de nuestra vida. Y todos los pecados. Eso hizo Cristo
nos libró del pecado y de la muerte, porque otra de las cosas, de las consecuencias que vino sobre Adán fue la muerte espiritual, pero la muerte física también. Entonces Dios nos libra del pecado y de la muerte cuando nosotros creemos y confesamos a Jesús como Señor y Salvador. Y nuestra vida cambia. Ya no huimos de Dios, ahora nos acercamos a Dios. Y dice la Biblia que podemos acercarnos a Él confiadamente. Y acercaos confiadamente al trono de la gracia para hallar el oportuno socorro. Quiere decir que cuando estás en medio del mar bravío, tú levantas tu voz a Dios y Dios acude a tu encuentro. Cuando estás en la más inmensa soledad, levantas tu voz a Dios y Dios acude y su presencia te cubre y te llena. Y sientes la presencia, la compañía, el amor de Dios, la aceptación de Dios. Pero es necesario que dejes de huir. Y la que tienes a tu lado, deja de huir. Deja de huir, no huyas más. Acércate a Dios. Dios te ama. Dice el Salmo 139, David decía, ¿dónde? Y me iré de aquí. ¿A dónde? Me meteré que no me veas. ¿Dónde? Si subiere a los cielos, allí estás tú. Si bajase al Seol, ¿dónde me escondo? ¿Dónde? No hay lugar donde nos podamos esconder de Dios. Dios todo lo ve y todo lo sabe. Y Dios está en todo lugar también. Sí, la omnipresencia de Dios. Amén. No podemos huir de la presencia de Dios. Él nos conoce totalmente, conoce nuestras aflicciones, conoce todos nuestros caminos y conoce todo de nuestra vida. Ahora, el ser humano, creemos, esto viene por el enemigo, porque así como engañó a Eva con la manzana, o con la fruta que fuese, que alguno tiene problemas con la manzana, sería con otra cosa. Bueno, no vayas a no comer manzana por esa hora. Entonces, así como el enemigo engañó a Eva, también nos engaña a nosotros. Y nos hace creer, nos hace pensar que podemos vivir nuestra vida lejos de Dios y que nos va a ir bien. Y eso es una mentira satánica. Eso es una mentira diabólica. Porque nadie que anda alejado de la presencia de Dios le puede ir bien. ¿Sabe por qué? Porque aquí escrito está en su frente, condenado. Condenado. Y el día que te mueras, al infierno. De cabeza. ¿Por qué? Por causa del pecado. Porque el pecado te arrastra al infierno. Entonces, cualquiera que se acerque a Jesús, Jesús te limpia con su sangre. Perdona tus pecados. Y esa palabra condenado ahora es cambiada y ahora pone salvado. Así es. Cristo nos salva de la condenación y de la muerte y del pecado. Entonces, qué bueno que dejemos de huir de la presencia de Dios y podamos acercarnos a Él. Quiero darte tres razones breves, tres razones por las que normalmente o a nivel general la gente pretende huir de Dios. Yo sé que tú no, porque tú ya eres creyente, ya uniste al Señor, pero quizás estás huyendo de la voluntad de Dios. Eso sí. Estamos en una lucha continua para ver quién gana. Si Dios haciendo su voluntad en mí o yo haciendo mi voluntad. Y a veces huimos de la voluntad de Dios. Pero una de las cosas que pueden llevarnos a huir de Dios es el miedo a la condenación. Esa fue sin duda la causa de la huida de Adán del jardín, porque él pensó, voy a recibir condenación de Dios. ¿Sabes? Por años, muchos años, siempre se
Iglesia ha tenido la imagen en España de un Dios que está detrás de la puerta con un garrote en la mano, con un palo, esperando a que vengas para darte el garrotazo. Siempre, esa imagen de Dios, siempre. O sea, muchos años, ya algunas religiones se encargaron de introducir este miedo y este concepto de Dios en la sociedad. ¿Saben por qué? Porque al hacer eso, entonces ellos tenían el control y el gobierno sobre la gente. Y la gente hacía lo que ellos mandaban y lo que ellos querían. Y dominaban de esa manera a la gente, a las masas. Entonces se enseñaba eso, se prohibía leer la Biblia. Se prohibía reunirse en lugares que no fueran en su iglesia. Se prohibía, hasta la Biblia estaba escrita en griego y en latín y no se traducía para que la gente no entendiera y no leyera la Biblia. Los cultos que tenían lo hacían en latín y claro, si no sabemos a malas penas el español, producirlo y hablarlo bien, y muchas palabras no entendemos ni las españolas siquiera, pues mucho menos el latín. ¿Quién va a entender el latín? La gente venía a las iglesias y se salía igual. Después les enseñaban lo que ellos querían que la gente supiera, o que la gente aprendiera, lo que les interesaba, y de esa manera tenían control de la gente. Entonces, una de las cosas que enseñaba es que Dios estaba detrás de la puerta esperándote a darte el golpe si no haces esto, esto y esto. ¿Y qué es lo que tenían que hacer? ¿Lo que manda la palabra? No, lo que a ellos querían que hicieran, lo que a ellos les convenía para llenar sus arcas, para llenar sus bolsillos. Eso no es nuevo, aunque también pasa hoy, pero eso ya tiene historia. Entonces, el concepto de Dios ha sido ese. Un concepto equivocado, erróneo, pero Dios no es así. Dios no está para golpearte, ni para criticarte, o para juzgarte, o para condenarte. Dios no ha venido a condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Dios ha venido para darte la oportunidad de que tú te acerques a Él y que Él pueda ejercer sobre tu vida su amor, su misericordia, perdonar tus pecados, atraerte a Él y darte una nueva vida. Darte vida y vida en abundancia. ¿Sabes lo que significa vida en abundancia? Vida en abundancia es que Dios te da vida y te da más vida. Es una vida, una felicidad plena, es una satisfacción plena en el corazón, que no pasa o no tiene que ver con la situación económica, que no tiene que ver con la situación cualquiera, ni familiar ni otra. No tiene que ver tampoco con la salud, si estás sano o estás enfermo. No, la vida abundante es una vida que viene a través del Espíritu a nuestra vida, a nuestro corazón, y que al llenarnos podemos estar en la más miseria de las situaciones, pero allí sentir paz y gozo en el Espíritu, y tener contentamiento, y estar felices y gozosos. En una ocasión, Pablo y Silas, mira, lo encarcelan por predicar el Evangelio. Llegan a un lugar, lo encarcelan por predicar el Evangelio. Los meten, dicen, en el calabozo de más adentro. Le atan con grillos, con cadenas, ¿sí?, para que no se puedan mover. Entonces, bueno, no sé, en las películas antiguas se ve que algunos están encadenados en la pared. ¿Han visto algunas así? Ahí, como caman, tienen paja y cosas así. ¿Ustedes han visto eso? Sí. Bueno, las cárceles antiguas eran así. No es como hoy, hombre. Hoy tienen su televisión, luego salen y cobran el paro. Pero antiguamente era distinto. Pero sabes, dice que a medianoche, estando en esa condición, a medianoche, dice que comenzaron a entonar cánticos al Señor. Es decir, empezaron a alabar a Dios, empezaron a adorar a Dios, en medio de ese calabozo sucio y oscuro, en medio de esa situación que para muchos se les vendría el mundo abajo. Ellos, gozosos, alabando
entonando cantos al Señor, elevando sus oraciones, su gratitud. Y dice que de repente un estruendo vino sobre aquel lugar, se abrieron las puertas, las cadenas se soltaron y ellos pudieron salir en libertad. Pero lo que vengo, y como consecuencia de eso, el carcelero se lo bautizó, creó toda su casa, es tremendo la cosa que Dios hace. Pero lo vengo a decir por la situación concreta, que en medio de un lugar oscuro, en un calabozo, el gozo que estaba dentro de ellos. Eso es vida abundante. La vida abundante no pasa por tener muchas cosas materiales, no pasa porque te vaya todo bien en la vida. La vida abundante es algo que está en ti, porque Cristo Jesús la da. Y estés en la situación que estés, en la condición que estés, en el país que estés, en el lugar que estés, ese gozo, el gozo que el Señor te dio, nadie te lo puede quitar. No hay más condenación para los que estamos en Cristo Jesús. Amén. La segunda cosa puede ser el miedo, puede ser el rechazo. Al ser rechazados, el miedo al ser rechazado. Uno de los posibles pensamientos quizás que se le atravesó a Adán fue pensar que Dios le iba a rechazar. Estaban escondidos. ¿Dónde estás tú? Dios esperaba que salieran y vinieran a su encuentro, pero él escondido, ellos dos escondidos. ¿Por qué estaban escondidos? ¿Qué pasaría por su mente si ellos sabían que habían desobedecido? Pero también, sabes que el enemigo nos enreda y él es experto en crear esa madeja de pensamientos que va creciendo como la bola de nieve que lanza la ladera abajo y va creciendo y creciendo. Entonces, posiblemente Dios te va a rechazar por lo que hemos hecho. Dios no nos va a recibir, Dios nos va a destruir aquí. Dios nos va a condenar, nos va a matar. El rechazo. Mira, yo quiero decirte que Dios no rechaza a nadie. Indistintamente por las vivencias que hayas tenido en la vida, por lo que hayas hecho. Mira, el criminal más cruel de la vida, de la historia, si viene a Jesús lo perdona. No importa lo que hayas hecho en la vida. Jesús no vino para rechazar a nadie. Jesús vino para darte vida, como he dicho antes, pero también vino para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por medio de él. Entonces Jesús viene para salvarte. No tengas miedo al rechazo. Dios te acepta tal y como eres y tal y como estás y en la condición que estás. No esperes a ser santo y puro para venir a Dios. Nunca lo vas a hacer. Nunca. Y el enemigo es experto. No, tú no puedes porque tú haces esto. Tú no puedes porque tú estás en esta situación. Tú no puedes porque tú... Y eso es el rechazo. Entonces no voy porque me van a rechazar. No voy a Dios porque me van a rechazar. Y con ese pensamiento lo que el enemigo hace es retenerte para que no recibas la bendición de Dios. Para que no recibas el perdón de Dios. Para que no recibas la vida abundante que Dios tiene para ti. Y te mantiene ahí. Mañana dice mañana nunca llega. Nunca llega. Entonces no tengas miedo al rechazo. Jesús no te rechaza. La tercera cosa que puede ser es tener el miedo a la revelación, miedo al compromiso con Dios. Algunos dicen, no, es que si yo... Entonces es que tengo que dejar de hacer esto, lo otro, tengo que comprometerme con Dios, tengo que dejar de ir aquí, de hacer lo otro, y como que uno no quiere soltarlo, ¿no? El miedo al compromiso con Dios porque sabes que tienes que dejar lo que te gusta, lo que a tu carne le gusta, lo que a tu carne quiere, le atrae, que es el pecado, en definitiva, porque a la carne le atrae. Es que si voy a la iglesia el Señor ya no puedo ir a bailar. No puedes bailar en el espíritu aquí, no es que si hoy ya no puedo tomar. Claro, tomar es pecado, emborracharte es pecado, ¿sabías, no? Puedes tomar un vaso de vino comiendo una cerveza normal, es una cultura española, la Biblia lo apoya,
Pablo le dice, ¿puedes tomar un vaso de vino, Timoteo? Tómate un vaso de vino, pero claro, tomar un vasito de vino comiendo, eso es cultura española. Nosotros los españoles, en nuestra cultura, culturalmente, comer a la hora de la comida, del mediodía o de la cena, comer con un vasito de vino es lo típico en España. En cualquier casa que tú vayas vas a verlo, porque es cultura. Ahora, lo que no puedes es emborracharte. Una botella para. Hombre, ¿bien? Claro, eso no puedes hacerlo. ¿Por qué? Porque eso sí es pecado. La Biblia dice que los borrachos no llegarán al reino de los cielos. Sin embargo, Pablo le dice a Timoteo, Timoteo, usa un poco de vino por causa de tus enfermedades estomacales. Puedes usar un poco de vino. Entonces, pero los borrachos. Pero claro, es que a mí me gusta tomar. Pues si te gusta tomar, entonces por eso estás huyendo delante de Dios, para no dejar el trago. ¿Dónde crees que te va a llevar el trago? ¿Dónde crees que te va a llevar? La perdición. La perdición. No, pero es que a mí, yo es que soy, mira, es que yo soy muy enamorado y yo me enamoro de las chicas, de todas las chicas que veo. Y tengo una en Valencia y otra en Sevilla. Y otra en España, y otra en Colombia, y otra allá. Claro, entonces estás huyendo de Dios porque no quieres soltar ese pecado. No quieres compromiso, porque sabes que tienes que quedarte con una. ¿Con quién? Con tu esposa. Y ser fiel a tu esposa, a tus hijos. ¿Me expliqué? Entonces, miedo al compromiso con Dios, a tener que dejar áreas de tu vida. No sé si aquí habrá alguien que está huyendo de Dios, precisamente por no comprometerte con Dios. Pero yo quiero decirte que más vale el compromiso con Dios, negarse a todos los placeres de esta vida y tener al Espíritu Santo, tener a Dios de tu parte, que teniendo todos los tesoros de este mundo. Amén. Y no vivir arrodillado ante los pies de Dios. Así es que deja de huir, dile al que tiene a tu lado, deja de huir, muchachos, deja de huir, no huyas más, no te resistas más, deja que Dios te abrace, deja que Dios te perdone, que Dios te sane, deja que Dios te restaure, deja que Dios cumpla su voluntad en ti, déjate llevar por el Señor, amén. Póngase en pie, vamos a orar a terminar dando gracias al Señor. Aleluya. Amado Dios, te damos gracias, Señor, en esta hermosa mañana. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por habernos hablado a nuestro corazón y a nuestro oído. Oro, Señor, en esta mañana para que seamos recipientes de esa palabra. Y oramos, Señor, para que podamos llevarla a la práctica. Oramos, Señor, para que no solo seamos oidores, sino seamos hacedores de tu palabra. Ayúdanos a vivir centrados en ti, a disfrutar de todas las bendiciones que tú nos has regalado, Señor, y que has provisto para cada uno de nuestras vidas. Oro, Señor, si hay alguna persona aquí en esta mañana que está huyendo de ti, que en esta mañana pueda ser traída a tu presencia, que tu Espíritu Santo pueda, Señor, traerlo a los pies de Jesús para tener un encuentro personal contigo, a fin de que pueda recibir salvación, perdón de pecados, que pueda recibir la vida abundante que tú has preparado para él, para ella, Señor, a fin de que pueda recibir todas las bendiciones que tú has provisto en la cruz para nuestras vidas. Te damos gracias, amado Dios. No queremos seguir huyendo, no queremos ser como Jonás, que huyó de la voluntad de Dios, se enfrentó con situaciones muy complicadas en su vida, muy difíciles. No queremos ser como Adán y Eva, que se escondieron, Señor, por temor al rechazo, por temor al juicio.
Cristo Jesús. Tenemos la oportunidad hoy para venir y encontrarnos contigo. A través de Cristo Jesús, que nos has abierto el camino para venir y poder acercarnos a ti confiadamente, sabiendo que hallaremos gracia para el oportuno socorro. Queremos acudir a ti en esta mañana, Señor. Queremos entregar nuestra vida a ti, Señor. Queremos depositar nuestra vida en tus manos. No queremos vivir más en soledad. No queremos vivir más, Señor, angustiados, depresivos, confundidos. Queremos vivir llenos de la paz, de esa paz que sobrepasa todo entendimiento, de esa paz que inunda todo nuestro ser, que viene a través de nuestra relación con Cristo Jesús. Gracias, Señor. No sé si habrá alguien aquí en esta mañana entre nosotros y quiera hoy entregar su vida a Jesús. Quizás has estado huyendo de Dios y hoy te has dado cuenta y hoy has decidido entregar tu vida a Jesús. Yo te quiero animar. Lo mejor que tú puedes hacer es entregar tu vida a Jesús. Es ponerte en las manos de Dios. Sabes, Él cuidará de ti. Si tú vienes a Jesús, Él cuidará de ti. Él estará contigo en todo tiempo y en todo momento. Él llenará tu vida de paz. Él perdonará tus pecados y disfrutarás de esa vida abundante que Él tiene para ti. ¿Hay alguien aquí que en esta mañana quiera entregar su vida a Jesús? Levanta tu mano ahí donde tú estás y vamos a orar por ti. Ahí donde estás, no hace falta que vengas, no voy a hacer veniros al frente para que nadie se sienta mal. Pero ahí donde estás, levanta tu mano. Yo quiero ver tu mano si tú quieres entregar tu vida a Jesús. Aleluya, aleluya. Aleluya. Todos los que han levantado su mano, vamos a orar. Repite conmigo esta oración. Señor Jesús, te pido perdón por mis pecados. Yo creo que tú moriste por mí en la cruz del Calvario. Yo te recibo hoy en mi corazón como mi Señor y mi Salvador. Ven, Jesús, a mi vida. Toma el control de mi vida. Ayúdame a seguirte. Ayúdame, Señor, a conocerte. Tú conoces mi situación, conoces mis problemas, conoces mi historia de vida. Yo la traigo a ti y la entrego en tus manos para que hagas de mí conforme a tu voluntad. Rindo mi vida a ti. En el nombre de Jesús de Nazaret. Amén.